servir a Dios, pero por servirle bien, por hacer su voluntad. Y eso es bueno, porque ahí comienza todo este caminar para entonces nosotros insertarnos en la voluntad de Dios. David en el Salmo 40, verso 8, y si quieren pueden buscarlo conmigo. Salmo 40, verso 8 dice: me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Miren cómo empieza David: me complace hacer tu voluntad. La palabra voluntad en este contexto del Salmo 40, en el hebreo, que es como se escribe el Antiguo Testamento, es la palabra razón, sin Z, con S, razón. Y es, si damos un salto hasta Mateo 6:10, Jesús dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y cuando hacemos la traducción del hebreo al griego, es la misma palabra. Y a veces esto no suele pasar en algunos conceptos bíblicos, pero en el caso de la palabra voluntad, no importa si la estamos leyendo en el Antiguo Testamento o la estamos leyendo en el Nuevo Testamento, significa lo mismo. ¿Y por qué les digo esto? Porque la palabra voluntad, en el contexto, ya sea que usemos razón o ya sea que usemos en el griego telema, que es la palabra que usa Jesús en Mateo 6:10, significa voluntad, deseo, propósito, inclinación o decreto de Dios. Y aquí, cuando nosotros vamos a ese significado, tenemos que entender que hay unos códigos para nuestra vida en cuanto a la voluntad de Dios. Y si esta es una pregunta que nos estamos haciendo, es necesario entender hacia dónde Dios nos lleva y qué Él quiere decirnos con la palabra voluntad. El uso de telema, que es voluntad en el griego, subraya la sumisión activa al deseo soberano y benévolo de Dios, buscando que su propósito se ejecuten en la tierra tal como ocurre en la esfera celestial. Miren esa definición de telema, que es la misma traducción que razón de la palabra que David usó en cuando dijo: me complace hacer tu voluntad. Sumisión activa. Quiere decir que nosotros los creyentes tenemos que ser intencionales en someternos. La sumisión es un paso que damos al deseo del soberano, al deseo de Dios, al deseo soberano y benévolo de Dios, buscando no que mis propósitos se cumplan, no que mis deseos se cumplan, buscando que sus propósitos se ejecuten en la tierra tal como se ejecutan allá en el cielo. Y aunque una vez hemos conocido a Jesús, entonces tú y yo tenemos que tomar una decisión. Y la pregunta es aquí: ¿a quién nosotros vamos a rendir nuestra voluntad? Y aunque la respuesta parece obvia, ¿verdad? Si ahora mismo yo les pregunto a ustedes a quién ustedes van a rendir su voluntad, como estamos en este contexto, la mayoría de ustedes me va a decir: a Dios voy a someter mi voluntad. Y parece natural esa respuesta, pero lo cierto es que solamente en el diario vivir, en lo que hacemos, en lo que decimos, en cómo nos comportamos, en cómo reaccionamos, es que nosotros vamos a poder demostrar quién gobierna nuestra voluntad. Si somos nosotros o si realmente nuestra voluntad está rendida a Dios. Con lo que yo digo cada día, con lo que yo hago cada día, con lo que yo pienso cada día, con las decisiones que yo tomo cada día, es que yo demuestro si la voluntad la sigo gobernando yo en mi carne o si Dios gobierna mi voluntad. Así que vamos a estar trabajando con esa parte de nosotros que debe definir y que debe tomar una decisión que no es para ahora.
O sea, para ahora me refiero a que no es solamente para este momentito que vamos a estar aprendiendo esto. Es que cuando nosotros tomamos una decisión, debe ser una decisión comprometida a hacerlo para siempre. Cuando David dijo, para que David dijera que hacer la voluntad de Dios le complacía, no podemos perder de perspectiva el contexto de todo el versículo. Y él dice, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Para que tú y yo podamos hacer la voluntad de Dios en todo tiempo, tú y yo necesitamos conocer la palabra. Tener, igual como David dice, que las enseñanzas, que es la palabra, estaban escritas en su corazón. Tú y yo necesitamos que la palabra esté grabada, esté escrita en nosotros, para que en cualquier momento de nuestra vida nosotros podamos ejecutar, tomar decisiones solo basados en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ya la conocemos. Pero si yo no voy a la palabra, si yo no me nutro de la palabra, si la palabra no está grabada en mí, voy a seguir tomando decisiones basadas en mi voluntad, porque desconozco cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Cuando vamos a Mateo 6, y ahorita les hablé de Mateo 6:10, pero Mateo, desde el verso 9 hasta el verso 13, encontramos allí la famosa oración de Jesús, el Padre Nuestro. Y estoy segura de que si yo les pregunto ahora, muchos de ustedes estarían de acuerdo conmigo en decir que esta es la oración base que Jesús le dejó a los creyentes, nos dejó a nosotros la iglesia, y que es una oración a la que nosotros podemos referirnos todas las veces que lo necesitemos para hacer una buena oración. Pero más allá de una oración para repetir, de unas palabras o de unas oraciones dentro de esa oración para que nosotros las repitamos, Jesús nos entregó una estructura que contiene 7 principios que nos ayudan a ti y a mí a hacer la voluntad de Dios en todo tiempo. Fíjense en 7 principios. Y yo no tengo tiempo para que los veamos todos. Yo sí les voy a decir cuáles son todos, pero nos vamos a enfocar en uno porque no hay tiempo para verlos a fondo los 7. Así que, pero se los voy a decir. 7 principios. Empezando desde la primera oración dentro de la oración del Padre Nuestro. El primer principio es reconocer a Dios, al soberano, como nuestro Padre. Es establecer la relación perfecta del amor de Dios como un Padre, no como un Dios lejano, castigador, no, como un Dios que está cerca de nosotros y que es nuestro Padre, por lo tanto que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Ese es el primer principio cuando Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Sí, sigue siendo Dios, pero eres mi Padre, eres mi papá. Y ese es el primer principio que el Señor nos entrega. Recuerden que el Dios soberano es tu papá. No te olvides de eso. El segundo principio que el Señor nos entrega en esta oración es la adoración y exaltación al nombre de Jehová como único Dios. Este principio está basado en el primer mandamiento. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es el principio de adorar, pero no es a cualquier Dios. Es adorar al único y soberano Dios del universo. Él nos está diciendo, tú tienes un Padre, pero te recuerdo que ese Padre es el Dios soberano, el único Dios que existe. Así que aférrate a ese principio. El tercer principio que nos entrega Jesús en esta oración es a establecer el reino de Dios en la tierra. Cuando Él dice, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Lo está diciendo, pidan que el reino de nuestro Padre se establezca aquí en la tierra. Pídanlo. ¿Para qué? Para que a su vez ustedes puedan cumplir la misión que yo les voy a entregar. ¿Cuál es? Ir por todo el mundo y expandir el reino de Dios en toda la tierra. Pero tú y yo no podemos expandir un reino que no hemos recibido. Así que para tú y yo poder ejecutar
nuestra misión, nuestro propósito, tenemos que pedir que el reino de Dios se establezca en nosotros. El cuarto principio es rendir nuestra voluntad solo a Dios para que nuestra vida esté gobernada por la voluntad de Él en todo tiempo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tenemos que rendir nuestra voluntad para que sea la voluntad del cielo la que se haga en la tierra. Pero para que la voluntad de Dios se haga en la tierra, nosotros tenemos que ceder ese espacio. Tenemos que decir, no es mi voluntad la que va a permanecer aquí, es la tuya. Que se haga aquí. Que se haga aquí. Estoy abriéndote ese espacio. Te estoy pidiendo que quites mi voluntad y que se haga la tuya. El quinto principio es reconocer que todo proviene de Dios y que dependemos de Él para todo y todos los días. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El principio es saber, dependo de ti, Dios. Pero no dependo de ti una vez. Dependo de ti todos los días. Fíjense, porque ahí no dice, danos el pan de toda nuestra vida. Danos el pan nuestro de cada día. Cada día es un principio. Tenemos que ir delante de la presencia de Dios para que Dios sea el que supla nuestras necesidades físicas, emocionales, espirituales. No importa cuál. El pan es la dádiva de Dios. Así que Él es el que va a suplir a todas nuestras necesidades, pero tiene que ser cada día. La porción de cada día es el principio que Dios nos entrega, que Jesús nos entregó en ese quinto principio. El sexto principio es el perdón como recurso de convivencia entre los seres humanos y el recurso para establecer nuestra relación con Dios. Tú y yo necesitamos aprender a perdonar para recibir el perdón. Y la Biblia dice que si nosotros no perdonamos, nuestro Padre no nos va a perdonar. Eso lo dice la palabra. Por lo tanto, hay un principio que es medular en nuestra vida. Si hay algo que yo tengo que arreglar con alguien más, me vale hacerlo hoy, ahora. No para después. El perdón es ese poco de levadura que permea la iglesia, que no se ve, pero que está dañando la masa. Así que la falta de perdón, ¿verdad? El principio del perdón es el que Jesús nos entrega, nos está diciendo, perdónanos como nosotros perdonamos. Así que enséñame a perdonar para yo también poder perdonar y ser perdonado. Ese es el principio. Y el séptimo principio es reconocer que tú y yo no podemos solos contra el enemigo. Que tú y yo no podemos controlar nuestros propios malos deseos sin la intervención de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso es que dice, no nos dejes caer en tentación. Fíjate, el no nos dejes, te necesito para no pecar. Te necesito porque yo sola no puedo hacerlo. Y líbranos del mal. Eres tú, Señor, el que me vas a librar de todo lo que el enemigo quiere hacerme. Pero es un principio que tú y yo tenemos que reconocer y tenemos que pedirlo. Recuerden que el Padre Nuestro, las primeras dos partes del Padre Nuestro son exaltación a Dios, pero las próximas 5 partes son de petición. Y a veces nosotros vamos a orar solamente a pedir la lista de cosas que queremos para nosotros solamente. Pero Jesús nos está entregando aquí una oración que tiene 5 peticiones fundamentales convertidas en el propósito de Dios, en principios bíblicos. Jesús nos enseñó a orar conforme a la voluntad de Dios para que tú y yo pudiéramos insertarnos en el plan perfecto de Dios. Recordemos algo. La voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable y es perfecta. Lo sabemos. Lo sabemos. Pero de saberlo a ejecutarlo
es lo que nosotros debemos aprender. Hay 3 historias en la Biblia, hay más, pero les voy a traer 3 historias en la Biblia que nos muestran esos caminos que nosotros los seres humanos decidimos tomar, ¿verdad? O muchas veces tomamos cuando necesitamos tomar decisiones, la decisión de hacer la voluntad de Dios. Y son 3 escenarios diferentes con 3 consecuencias diferentes. La primera historia es Jonás. Y todos conocemos Jonás. Y si no, puede acercarse a cualquiera de nuestros niños que le puede recitar esa historia de principio a fin, ¿verdad que sí? Y si no, pues usted vaya responsablemente y busca el libro de Jonás, que es cortito, y se lo lee. Esa es su asignación. Pero Dios le pidió a Jonás que fuera a Nínive y que profetizara para que ellos se arrepintieran. Si no se arrepentían, iba a haber destrucción para Nínive. Pero Jonás, que se creía que lo sabía todo, dijo, yo para allá no voy. Y fue y se compró él mismo un pasaje y en vez de ir a Nínive, se fue para Tarsis. Nínive, Tarsis. Con sus propios recursos, pagó el boleto a la desobediencia. ¿Cuántas veces tú y yo usamos nuestros propios recursos para desobedecer a Dios? Para no estar en la voluntad de Dios. Y después decimos, ¿por qué pasan cosas? Porque usamos nuestros propios recursos para desobedecer a Dios. Y en medio de todo lo que le pasó a Jonás, se montó en aquel barco, vino la tormenta, lo echaron al agua, se lo tragó el gran pez. Dentro del pez, y usted lo puede buscar en el capítulo 2, verso 9, Jonás vuelve en sí y reconoce, yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Yo tengo que hacerla. Y cuando él reconoció que él tenía que hacer la voluntad de Dios, entonces Dios le dio una orden al gran pez que lo llevara a la orilla y lo soltaron allí. ¿Qué pasó? Que cuando Jonás vuelve a encontrarse con el Señor, la orden cambió. La mismita que le dieron al principio. Idéntica. Ve a Nínive, profetiza, para que se arrepientan, porque si no, Nínive va a ser destruida. Y aunque Jonás lo hizo a regañadientes, porque usted tiene que leer la historia, lo hizo a regañadientes, se enojó y todo con Dios. Y eso es tema para otra predicación, ¿verdad? Porque a veces nuestras motivaciones no son tan cristianas. Terminó haciendo la voluntad de Dios. A regañadientes, pero terminó haciendo la voluntad de Dios y todo el proceso se pudo cumplir. La segunda historia no terminó tan bien como la de Jonás, pero está en la Biblia y es otra de las maneras que a veces nosotros, lamentablemente, otros caminos que nosotros también tomamos y que nos sacan de la voluntad de Dios, es Saúl. Y esta historia usted la puede encontrar en Primera de Samuel 13, del 7 al 14. El rey Saúl tomó una decisión por cuenta propia, fuera del tiempo de Dios. No pudo esperar, no supo esperar. Y en medio de la desesperación, al ver que sus hombres se iban, que el enemigo se acercaba, dijo, Samuel se está tardando demasiado, así que yo voy a hacer el sacrificio. Cuando nosotros decidimos, porque es una decisión que tomamos, que el tiempo de Dios es demasiado lento, vamos a pagar las consecuencias si ponemos la mano en lo que Dios no nos está pidiendo que hagamos. Cuando hacemos las cosas fuera del tiempo de Dios, vamos a sufrir grandes consecuencias. Y esto fue lo que le pasó precisamente a Samuel. Cuando terminó de hacer el sacrificio, llegó Samuel, Saúl, ¿verdad? Llegó Samuel. Y Samuel le dijo, ¿qué tontería estás diciendo? Sí, porque a la larga, cuando nosotros hacemos cosas que están fuera de la voluntad, son tonterías que nos cuestan todo. ¿Qué tontería estás haciendo? ¿No sabes que tu reino pudo haber sido perpetuo y ahora te ha sido quitado? Entonces, ¿qué perdió Saúl? Perdió la unción,
perdió la corona, perdió el reino. Lo que Dios le había regalado por no esperar en el tiempo que Dios había decidido. Estos dos caminos son los que casi siempre nosotros como seres humanos hacemos. El primero decimos que no, hacemos vuelta y finalmente terminamos haciendo la voluntad de Dios, pero después de haber cogido bastante cantazo. Y el segundo es cuando le damos la espalda totalmente a la voluntad de Dios y seguimos haciendo las cosas a nuestra manera, desde nuestra voluntad. Y nos olvidamos o negamos la voluntad perfecta de Dios, de nuestro Padre. Pero hay una tercera historia. Y esta historia lo cambió todo para nuestra vida. Y es Jesús en el Getsemaní. 3 veces le pidió Jesús a su Padre que pasara de él aquella copa que iba a sufrir. 3 veces. Pero así se la pedía, así mismo le decía a su Padre. Hizo una declaración en las 3 ocasiones que reveló cuán comprometido él estaba con el cumplimiento de la voluntad y del propósito de Dios. Él dijo, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Tu voluntad y no la mía. Miren, Jesús tuvo miedo. Porque es que quiero que entendamos que tomar decisiones da miedo. Que someternos a la voluntad de Dios sí da miedo. Jesús sintió miedo. Estuvo angustiado. Él le dijo a sus discípulos, estoy angustiado hasta la muerte. Él estaba angustiado. Pero entendió que hacer la voluntad del Padre era la única respuesta para que el plan de Dios se completara en la tierra. Imagínense si Jesús le hubiera pedido otra vez y Dios hubiera dicho, pues está bien, no vayas a la cruz. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La rendición de Jesús ante Dios es el mayor ejemplo de cómo se entrega una vida al servicio de Dios, sin excusas, sin pero, sabiendo que los planes de Dios son mejores que los nuestros y que solamente Él sabe lo que nos conviene. Hacer la voluntad de Dios nos va a costar, pero no hacer la voluntad nos va a costar perderlo todo. Perderlo todo. Obediencia, rendición, compromiso y entrega. Son las 4 características que Jesús mostró cuando le dijo a Dios, hágase tu voluntad y no la mía. En Juan 4:34, Jesús le estaba diciendo a los discípulos, mi alimento es hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y terminar su obra. ¿Cuál es tu alimento, iglesia? ¿Es hacer la voluntad de Dios? ¿Es de verdad estamos en posición de hacer la voluntad de Dios, aunque hacer la voluntad de Dios nos cueste todo, porque nos va a costar todo? Yo no les puedo decir otra cosa, nos va a costar todo. Pregunto otra vez, ¿conoces la voluntad de Dios para tu vida? Si tú no has rendido la voluntad de Dios, tu voluntad a la voluntad de Dios, es imposible conocer la voluntad de Dios. Y les voy a decir por qué, porque Dios no compite. Dios no compite. Si todavía no estamos poniendo nuestra voluntad primero, Él va a decir, bueno, cuando tú estés listo. Él no va a competir, porque Él sabe que su voluntad es la perfecta, no la nuestra. Así que si todavía no sabemos cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, probablemente es porque nosotros no hemos rendido nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo no le hemos dado el espacio para que nos revele su voluntad. Tenemos que entender que hay solo 2 lugares en los que podemos estar. O estamos dentro de la voluntad de Dios o estamos fuera de la voluntad de Dios. Y hoy les digo, el lugar más seguro en el que tú y yo podemos estar es dentro de la voluntad de Dios.
pero hay dos preguntas que tienes que contestarte y con esto termino. ¿Estarías dispuesto a rendir tu voluntad a Dios? Con todo lo que implica. Con todo lo que implica. Y es un compromiso que usted no hace ni conmigo que estoy trayendo la palabra, ni con el pastor, ni con los hermanos. Un compromiso que hacemos con el Señor. ¿Confías? Pueden ir subiendo. ¿Confías lo suficiente en Dios como para rendir tu voluntad? Si tú sabes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿por qué nos cuesta tanto rendir nuestra voluntad? ¿Qué es lo que hace que nuestra voluntad quiera predominar en el momento de tomar decisiones basadas en la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que nos frena a hacer todos los días la voluntad de Dios? El Señor Jesús nos enseñó cómo hacerlo. Le costó la vida. Le costó todo. Pero el resultado fue glorioso. El resultado es que Él venció la muerte. El resultado fue que ahora podemos decir Señor de señores, Rey de reyes, porque Él es nombre sobre todo nombre. Lo entregó todo y el Padre lo recompensó con todo. Tú y yo, que representamos a Jesús aquí en la tierra, tenemos que rendir toda nuestra vida a Dios. Dios es un Dios galardonador. Seremos recompensados cada vez que entreguemos el todo nuestro a nuestro Dios. Dios no quiere algo de ti. Dios no quiere algo de ti. ¿Saben qué quiere? Los quiere todo. Los quiere todo. Dios te bendiga, iglesia.